Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas. Asimismo, saludamos a las diferentes dependencias de nuestra alma mater que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, presenta la conferencia La Historia de Monterrey, mi historia. A continuación, permítanme presentarles a las autoridades que se encuentran en el presidium. En primer lugar, el maestro en Derecho Público, Moisés Molina Ramos, director de nuestra escuela preparatoria. Tenemos también como invitada a la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de nivel medio superior. El maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. La maestra Margarita Domínguez Martínez, conferencista del día de hoy. A su vez tenemos invitados especiales de nuestra preparatoria. Entre ellos se encuentra el maestro en Administración José Luis Montemayor González, nuestro subdirector administrativo. La maestra en Ciencias Cruzimelda Páez Garza, quien es nuestra coordinadora general de la Unidad Poniente. La maestra en Recursos Humanos María Guadalupe Reyes Pérez, nuestra secretaria administrativa. Y el licenciado José de Jesús Santa Cruz Guevara, secretario académico. Sean bienvenidos estudiantes de nuestra preparatoria, así como maestros que nos acompañan. Le solicitamos al director de nuestra escuela, el maestro en Derecho Público. Primeramente, pues muy buenos días. Saludo con gran cariño a la maestra Diana Margarita, coordinadora de proyectos del nivel medio superior en representación del maestro en Ciencias Alejandro Galván Ramírez, el cual pues es compañero y amigo de esta preparatoria y es director. Agradezco de igual forma al maestro José Reséndiz, que agradezco enormemente pues su visita aquí. Ya es la segunda ocasión que está aquí con nosotros. Él es el presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de lo que es Historia, Geografía y Estadística. Muchísimas gracias por estar aquí. De igual forma, saludo a la exponente del día de hoy, a la maestra Margarita Domínguez Martínez, quien ya nos dieron una referencia de ella, una persona que trabaja con nosotros y el cual dijo que es excelente en estar exponiendo estos temas de historia. Saludo de igual forma a la maestra Cruzimelda Páez Garza, nuestra coordinadora de la Unidad Poniente, que siempre está al pendiente de todas las actividades académicas, culturales y artísticas, al maestro José Luis Montemayor, su director administrativo, al maestro Jesús Santa Cruz, a la maestra Lupita Reyes, quienes siempre también están al pendiente. Pero con un gran cariño y con gran aprecio a nuestros maestros y también a la razón de ser, a ustedes, alumnos, y el cual pues nos sentimos muy contentos que estén ahorita estas conferencias que vienen aquí a reforzar lo que es en el área de ciencias sociales. Yo quiero agradecer de igual forma y nuevamente al maestro Alejandro, al que haya considerado a la preparatoria para que se lleve este ciclo de conferencias, principalmente aquí en la Preparatoria Técnica Pablo Olivas, en el cual yo estoy seguro que ustedes, muchachos, ahorita con el tema que vamos a ver sobre la historia de Monterrey, pues nos vamos a llevar una gran experiencia sobre este tema. De igual forma, quiero comentarles a ustedes que es bien importante conocer la historia, razón por la cual en las diferentes etapas del nivel primaria y secundaria y nunca vamos a dejar de seguir aprendiendo lo que es historia. Y es muy importante la historia
tan sencillo como siempre nos decían los maestros, para conocer por qué estamos ahorita en esta etapa de la época de la cibernética, en la época de toda la tecnología, cuando sabemos el inicio de la época de los antiguos pueblos, y así sucesivamente toda la evolución que ha tenido el mundo hasta lo que hay actualmente. Ahorita yo estaba pensando y me puse a razonar un poquito sobre los temas que han estado exponiendo y ahorita me hacía una reflexión, y ahorita, por ejemplo, los muchachos, o más bien los niños, ahorita ya nacen con una laptop en la mano, con una tablet en la mano, cuando sabemos que eso es parte de la evolución de la historia. Entonces, por eso es importante saber de historia. Agradezco nuevamente a todos ustedes, muchísimas gracias, y gracias por estar aquí en la Preparatoria Técnica Pablo Olivas, que este 1 de abril cumplió 93 años, el cual celebramos con un pastel y con las mañanitas, y que es decir que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias. Ahora le pedimos al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, nos dirija un mensaje. Buenos días, maestro Moisés, director de esta preparatoria. Muchas gracias por recibirnos con ese entusiasmo y esa identificación que tenemos también como maestros de nuestra universidad, y a todo el personal docente, a los directivos de esta extensión. Muchas gracias por abrirnos las puertas de esta preparatoria. A nosotros también nos complace grandemente estar compartiendo estos momentos tan interesantes para la vida de nuestra universidad, y sobre todo con la presencia de los estudiantes que, como dijera el maestro Moisés, son la razón y el ser de este tipo de conferencias. Y son conferencias que están signadas en un convenio que se firma entre el rector, entonces en turno, de nuestra universidad, y el presidente de ese tiempo también de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, donde la sociedad se compromete a colaborar con la universidad con una serie de charlas como las que hoy ustedes van a tener el gusto de escuchar a cargo de la maestra Juana Margarita, que es miembro de nuestra organización. Y es esto, en realidad, este tipo de actividades adquieren mayor dimensión por el momento que estamos viviendo de una transculturización en la que yo insisto siempre, que viene aparejada con el proceso de globalización que hoy todo el mundo está viviendo. Y esto lo digo porque, si bien nos trae beneficios grandes desde el punto de vista tecnológico, porque es la influencia de los países más industrializados, que al estar en contacto con los demás, traen grandes beneficios de modernización, traen grandes beneficios de la tecnología de punta, pero también viene aparejado con elementos de identificación de los países menos desarrollados. Y esa destrucción de costumbres, de tradiciones que se dan de manera natural con estos procesos, a la larga pueden acabar con una desidentificación de los países más atrasados. Por eso, conocer esos fenómenos, hoy más que nunca, es responsabilidad y obligación de todos los mexicanos, y de manera muy especial de los estudiantes de preparatoria, y más todavía de todos los estudiantes de las universidades públicas como la nuestra.
Y eso, como dijera también el maestro Moisés, es parte, es conocimiento de lo que son las ciencias y humanidades, que hoy más que nunca acentúan la importancia de que sean abordados en las universidades públicas para que nuestros estudiantes tengan conocimiento, al menos, del proceso que estamos viviendo, y que ya como profesionistas tengan mayores elementos para poder aportar por lo menos algunas medidas o algunas sugerencias de cómo aprovechar estos procesos en bien de la patria a la que pertenecemos. Porque los egresados como universitarios, especialmente de los egresados de universidades públicas, no solamente deben concretarse a desempeñarse con eficiencia como profesionistas, sino que tienen la responsabilidad de lo que en el proyecto de Universidad 2020 está contemplado como una obligación y como una intención de la responsabilidad social que se debe cumplir. ¿Y eso cómo va a lograrse mejor? Pues conociendo bien el fenómeno que estamos viviendo. Y así poder sacar mayor provecho y contribuir a un mejoramiento cada vez mejor, no solamente del entorno en el cual pueden desempeñarse como profesionistas, sino también en beneficio de su Estado y de nuestro México, que tanto espera de ustedes como estudiantes y después como profesionistas. Muchas gracias. A continuación, daré lectura a una breve reseña del currículum de nuestra conferencista, la maestra Margarita Domínguez Martínez. Ha trabajado en el municipio de Monterrey como coordinador cultural, investigador histórico y jefe del Archivo Histórico de Monterrey. Ha sido maestra de tiempo completo de la Universidad Mexicana del Noreste, de la Universidad de Monterrey, entre otras. Colaboró dentro del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007 como subgerente de edición, donde participó en la elaboración de la Memoria Fórum. Fue consejera del Instituto Federal Electoral, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Actualmente se desempeña como catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Como historiadora y archivista, se hizo cargo de la coordinación de la parte histórica y archivística del proyecto de modernización del Archivo Histórico de Monterrey durante los años 2001 a 2007, en donde se catalogó y clasificó la documentación de 1598 a 1960 bajo los lineamientos de la norma de clasificación ISAD. Asimismo, se digitalizaron 1.5 millones de imágenes de diversos fondos. Parte importante de su labor fue la creación de los fondos, secciones y series que hasta la fecha se tienen en las descripciones documentales de la mencionada institución. Como muestra del trabajo realizado, publicó la primera colección digital Guerra México-Estados Unidos. Fue cofundadora de la revista del Archivo Histórico de Monterrey, Fundación. Se organizó el ciclo de charlas Jueves de Historia y algo más, donde participaron especialistas en ciencias sociales y humanidades con sus avances de investigaciones sobre diversos temas. Es importante señalar que participó como asistente y como ponente en varias reuniones nacionales y regionales organizadas por el Archivo General de la Nación, donde además fue organizadora de la Reunión Nacional de Archivos en Monterrey en el año de 2004. Esa es una breve reseña, entre otras cosas más, y así damos la bienvenida a nuestra ponente, la maestra Margarita Domínguez Martínez. Buen día a todos. Ponemos la primera, por favor.
Bueno, mientras se prepara la pantalla, les voy a pedir un primer favor, si me lo conceden. Escuchemos la siguiente historia. Un día, Diego va en busca de Juliana, su mujer, quien estaba dando órdenes a sus trabajadores. Diego le pregunta por la comida y le invita a regresar juntos a casa. Antes de llegar a su morada, Diego le extiende los brazos a Juliana y ésta, pensando que era una manifestación del amor, ya que Diego le sonreía, le abraza tiernamente. Sin embargo, Diego saca una daga y la hiere en la cabeza. Enseguida le propina 2 heridas más y la deja inconsciente, al borde de la muerte. Este caso fue muy comentado e inclusive se hizo una investigación exhaustiva para conocer los hechos tal y como pasaron. Para ello, se entrevistaron a los testigos. Diego cuenta su versión y la víctima rinde su declaración estando aún en peligro de muerte. ¿Esto se nos hace conocido? Este relato nos asombra y nos llena de indignación. Más aún, cuando en los últimos años nuestra ciudad ha tenido como nota principal la violencia. Esta violencia que nos parece muy reciente y que ha hecho que muchos habitantes clamen por la eliminación de la misma, no es nueva. El caso con el que iniciamos ocurrió el 31 de octubre de 1634. Los actores fueron Diego Fernández de Montemayor y Juliana de las Casas. El motivo del delito fue la negativa de Juliana de que Diego traspasase los indígenas que le correspondían por dote. ¿Me permiten bajarme? Eso, por favor. Ok, ustedes dirán, la violencia es nueva. No, ya hemos visto que la violencia viene desde muchos años antes. Y entonces, por eso vamos a hablar un poquito de historia. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene la historia con la violencia? ¿Así me escuchan mejor? Ok. Pasamos a la primera, por favor. El título de esta conferencia es La historia de Monterrey. Historia. Gracias por haberme invitado acá, gracias por invitarme a las... No se escucha. Gracias por invitarme, gracias a las autoridades, gracias al maestro Reséndiz y gracias a ustedes por estar aquí. Cuando me dijeron que venía a una preparatoria, lo primero que pensé es, ¿qué les voy a hablar de historia? Porque de pronto siempre pensamos, la historia es aburrida, la historia es para los viejitos, la historia no sirve para nada. Y si ustedes se fijan, de pronto nos dan materia de historia y pensamos, ¿qué es la historia? Nombres, fechas y lugares. ¿Verdad que sí? Eso no se nos dice. Pues les cuento un secreto. Eso no es historia. Esa es una cronología de que se ayuda a la historia. Y bueno, la segunda pregunta que se me vino a la cabeza es, ¿cómo voy a hacer que estos chicos puedan entender la locura de su servidora de ser historiadora? Porque de pronto decimos, es historiador. Oh, ya sabe de qué trabajará. ¿Qué hará? No sé. Bueno, y entonces se nos ocurrió por aquí algunas cosas. En este caso, la historia de Monterrey. Vamos a abordar unas cosas sobre Monterrey, algunos aspectos de Monterrey, algunos temas. Uno de ellos es la violencia. Pero también vamos a ver sobre todo que esta temática sobre la historia de Monterrey tiene mucho que ver conmigo porque es justamente mi historia. Yo estoy hablando en sentido general, es decir, es mi historia, es la historia del maestro Reséndiz, del maestro Moisés, es la historia de cada uno de ustedes. Vamos a ver por qué. Seguimos adelante, por favor. Les puse una pequeña introducción, les puse por ahí un contenido, pero la introducción, que es la historia, algunas historias sobre Monterrey y luego el final, que es la parte importante. Ustedes, su historia. Adelante, por favor. Esa frase me gusta mucho sacarla siempre porque un historiador muy famoso que se llamaba Marc Bloch preguntó en un libro, en la introducción de su libro empieza con esta frase: papá,
¿para qué sirve la historia? Y yo no sé ustedes, pero yo me la pregunté, ¿para qué sirve la historia? Y entonces empezamos a buscar qué es la historia y para qué sirve. Y encontramos algunas cosas de lo que es la historia y para qué sirve. Adelante. Nos dice el mismo, la historia es una ciencia y construcción. ¡Wow! Quiere decir entonces que tiene todo el rigor académico, es una ciencia, es decir, que se puede comprobar. ¡Wow! ¿Y cómo es eso? Ahorita les voy a decir. Además de eso, dice que se está construyendo día con día. Es una ciencia que se está construyendo, está en construcción, no está terminada. Eso significa entonces que lo que nos han contado de la independencia no es completito, que hay muchas cosas que no hemos descubierto. ¿Quién vio la película de En busca del tesoro perdido? Bueno, por allá algunos. Así como pasa en la película, así deberíamos ser en todos los aspectos, porque hay muchas cosas que no hemos buscado, que no hemos hurgado, y hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, de la independencia, hace algunos años se descubrió que habían participado dentro de la independencia hombres y mujeres que parecían hasta ese momento anónimos, nadie los conocía, y le ayudaban a Morelos y a otros insurgentes, y se denominaban los Guadalupes. Estos Guadalupes inclusive le llevaron toda una imprenta a Morelos para que empezara por ahí a imprimir, valga la redundancia, todos sus panfletos, todo lo que quería decir a la población, ahí lo podía imprimir. ¿Saben cómo lo hicieron? Las mujeres llevaron en sus canastas, fueron como que a un día de campo, y en las canastas de comida llevaban partes de la imprenta. Se la dieron una por una, y ahí luego armaron la imprenta, y empezó a funcionar. Imagínense, no todo está dicho en historia, por eso la historia es una ciencia en construcción. Adelante, por favor. Pero también la historia es una ciencia que estudia el pasado, y ahí tenemos entonces la utilidad de la historia. ¿Para qué sirve? Es una ciencia que estudia el pasado, pero para comprender el presente y ver hacia el futuro. ¿Cómo puedo comprender lo que está pasando en la actualidad? ¿Cómo puedo comprender, por ejemplo, la violencia? Pensamos que hace 5 o 6 años empezó la violencia, pero si empezamos a buscar en el pasado, nos damos cuenta que, wow, desde entonces hay violencia. Y eso nos lleva a comprender un poquito más nuestro presente y ver cómo podemos resolverlo. ¿Me siguen? ¿No los escuchó? Ok. Ok, en este caso, cuando vimos a Pierre Vilar, que nos dice que la historia es una ciencia y que me lleva a conocer el pasado para comprender mi presente, eso me da también un plus. Porque si yo quiero entender cada uno de los acontecimientos que yo estoy viviendo en mi presente, me voy hacia el pasado. Pero no me quedo en eso, me voy también a ver qué es lo que viene en el futuro. ¿No se han preguntado por el futuro? Sí, por supuesto, ¿verdad? Bueno, hay que ver hacia el pasado. Por ejemplo, ninguno de ustedes sería lo que es ahorita si no tuvieran pasado. ¿Por qué les pusieron Lupita? ¿Por qué a mí me pusieron Margarita o Juana Margarita? Hay un porqué. ¿Por qué estudié historia? Hay un porqué. Ustedes tienen dentro de su pasado lo que los lleva a ser lo que son en el presente. Y este presente los llevará al futuro. Adelante, por favor. Y entonces, ¿qué hace un historiador? Un historiador lo que hace es tratar de buscar la verdad. Imaginemos un ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero me gusta mucho. ¿Quién ha hecho rompecabezas? Todos cuando estuvieron en el kinder, aunque no hayan estado en el kinder. Bueno, imaginemos que la historia es un gran rompecabezas. Y en ese rompecabezas, todo lo que conocemos de historia son las piececitas que le ponemos al rompecabezas. Y si ustedes pudieran hacer toda la historia de Monterrey, se darán cuenta que el rompecabezas tiene muchas partes faltantes. No está completo. Y entonces el historiador lo que hace es busca la historia, busca la verdad, porque hay muchos mitos. Es decir, hay mucha gente que cuenta cosas que no son ciertas. Un ejemplo, ¿alguna vez han escuchado hablar de
que el Cerro del Topo Chico tiene un volcán? Bueno, una de las preguntas que me hice cuando estuve en el archivo histórico es, ¿será cierto que en el Cerro del Topo Chico hay un volcán? ¿Y qué creen? Me puse a buscar, pero no les voy a decir la respuesta hasta el final, porque me costó mucho. Lo mismo, otro mito. Toda la ciudad de Monterrey tiene túneles. Por cierto, nos dicen, hay un túnel que va de la Catedral o de la Purísima al Obispado. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, un historiador busca también lo busqué, dije, ¿será cierto? Porque aquí es más, hasta el del museo de ahí del Palacio de Gobierno dice, aquí en el sótano hay un túnel y yo la voy a llevar. Entonces, bueno, como soy historiadora, así como está este monito, también busqué a ver si había túneles. ¿Quieren saber la respuesta? Al final, también. Adelante, por favor. Si ustedes se fijan, entonces la labor del historiador es buscar la verdad y quitar mitos. Y entonces vamos a entrar un poquito a ver algunos aspectos de Monterrey que nos llevaron a buscar esa verdad y a ver qué pasaba con Monterrey. Por ejemplo, en los recientes periódicos y en las noticias han dicho que Monterrey es una zona sísmica, o más bien, que hay temblores en Monterrey. Es más, hasta dicen que acaba de pasar un temblor hace, ¿qué? 2, 3 días. Y de pronto decimos, ¡wow! Hay temblores, son recientes por no sé qué, por no sé cuánto. Bueno, pues, ¿qué me dirían en los archivos, que es donde también busca el historiador? Encontramos que hay registro de temblores, no de hace 3 días, ni de hace 1 año. Adelante. Esas se las puse nada más para qué. Es bien actual, ¿verdad? Bueno, ustedes hagan el número 4 primero. Ok, adelante. Algunas referencias. Sobre temblores, tenemos en 1799 la primera referencia. Fíjense, se supone que los temblores son recientes, pero desde 1799 encontramos que ya hay reportes de temblores. Luego en el 14, 1814, en el 31, 33, 38, 41. Es decir, que esto no es reciente. Esto, igual que la violencia, wow, desde el siglo XVIII aparece. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Vayamos adelante, por favor. Y aquí les puse algo. ¿Alguien quiere leerla? Por favor, fuerte, fuerte, fuerte. El 28 de abril de 1814 se sintió en Monterrey un fuerte temblor, aunque de muy corta duración. Fue acompañado y seguido de un sonido sordo, como de muchos carruajes que viven de lejos, que pareció proceder del oriente pasando por la población y el terminando de la Sierra Madre frente a Santa Catarina. Este temblor se sintió también en Linares, Galeana, García y otros pueblos. ¿Qué tal, Y eso es en 1814, no es reciente. Dice que se escuchó como si fuera un carruaje con muchos caballos. Imaginemos, bueno, ahorita tenemos muchos ruidos, pero imaginen que están dormidos y de pronto escuchan un fuerte ruido. Así es como los habitantes de ese momento, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿No se supone que aquí no hay temblores? Y ahí está. Y se sintió en Linares, Galeanas, García, etc. Esto fue sacado justamente de un documento que alguien, por supuesto, escribió. Adelante. Este es otro ejemplo. ¿Alguien lo lee? Vamos, por favor. 1838, carta dirigida al prefecto del distrito de Monterrey por Juan Nepomuceno Tamés, juez primero de paz de la vía de Santiago, comunicando haber ocurrido un fuerte temblor en este día sin causar perjuicio alguno. Fuerte temblor en 1838 y ya se reporta. ¿Ven? No es nada más de hace algunos meses para acá. Esa imagen nada más fue pensando en ustedes, se me hizo divertida. Ok, adelante por favor. ¿Qué tal las inundaciones? Porque siempre nos llama la atención. ¡Wow! El Santa Catarina se llenó.
Y me cuenta mi abuelito, a lo mejor ustedes dicen, que en 1988 el Santa Catarina se llenó y luego el Alex llenó el Santa Catarina. Pues bueno, vamos a ver cuando hubo inundaciones en Monterrey. Adelante, por favor. Uno de los problemas fundamentales de Monterrey ha sido el agua, ya sea por las inundaciones o por la sequía. Y si ustedes nada más tienen referencia el 88 y el 2010, imagínense que ustedes sean directores de obras públicas y de pronto vayan con algún proyecto y les digan, oye, queremos construir una gran alberca en el río Santa Catarina. De hecho, por ahí había un rumor que querían construir como una especie de playa en el río Santa Catarina, decían los taxistas. Pero imagínense, eso decían, con playa y todo, y por ahí poner agua y todo el mundo nadando en el Santa Catarina. Y ustedes, buzos como son, recordando que hay todo esto, ¿cómo voy a construir una gran alberca en el río Santa Catarina cuando en cualquier momento, si no hago algo para remediarlo, se vuelve a llenar? ¿Por qué creen que el gobierno estatal ha estado construyendo cosas por ahí en la Rompepicos y eso? Porque el pasado me sirve para comprender mi presente y ver hacia el futuro. Fíjense, todas las veces que ha crecido el Santa Catarina, las inundaciones, la primera, 1612. Consecuencia de esa inundación, la ciudad que estaba acá han ido a Santa Lucía, ¿verdad? Al Museo de Historia Mexicana, por ahí. Bueno, por ahí se había fundado la ciudad, la fundación de Diego de Montemayor. Pero luego, en 1612, se inunda, ¿y qué creen? Cambian toda la ciudad hasta pasando Padre Mier y Zaragoza. ¿Sí lo ubican por ahí? Donde está el Josefinos, pasando el Josefinos. Bueno, es referencia. Ok, entonces si ustedes se fijan, de tiempo en tiempo se ha inundado la ciudad de Monterrey. Y si ustedes buscan en la página oficial de gobierno estatal, van a encontrar muchas otras crecidas que no alcanzaron a ser tan dramáticas como estas, pero que también están registradas. Una de las referencias más dramáticas de una inundación fue en 1909. Adelante, por favor. ¿Alguien lo lee? Por favor, fuerte. Inundación que se llevó todo a su paso, inclusive de nueva cuenta, cuando apenas se reponía del incendio de enero del mercado y fuentes a Luisito. Estiman que en esta inundación se registraron más de 4,000 muertos, gracias. 4,000 muertos. Ahorita esa cifra nos asombra y por supuesto fue una gran tragedia. Ahora imagínense, ahorita tenemos que más de 4 millones en área metropolitana y se nos hace grande. Ahora imagínense en 1909, había mucho menos de población. Fue una inundación tremenda. Dicen los documentos que la ciudad olía a muerte. Muchos por ahí perecieron, sus familiares, sus amigos. No se podía pasar al otro lado del río, es decir, no podían ir a Avenida Revolución, no podían ir ahí a La Silla, no podían ir por acá ni a San Pedro, ni a la Independencia, no podían pasar para el otro lado y los del otro lado no podían pasar para este lado, al centro de Monterrey. Fue un momento muy dramático, la inundación de 1909. Adelante, por favor. Ese las puse también para que vieran que en la actualidad tenemos muchas problemáticas, para que también ustedes puedan buscar, a ver, calentamiento global, ¿es muy reciente o qué hemos hecho en el pasado para ese calentamiento global? Adelante. Llegamos al tema con el que iniciamos, la violencia. Adelante. Y ese es justamente lo que yo leí al principio. Pero no nada más es eso, hay otros más que ahorita les voy a leer, uno más. María Gertrudis Tijerina se casa con Vicente San Miguel y viven unos años como buen matrimonio.
Pero cierto día, el hermano de Miguel le habla de una supuesta relación amorosa entre Gertrudis y su suegro. Miguel nunca pudo comprobar el adulterio. Sin embargo, comienza a maltratar, golpear y amenazar de muerte a Gertrudis. Ella interpone una demanda contra su marido, pero el juez segundo la manda a apresar por el delito de adulterio, aunque nunca se comprobó. Y a pesar de que los padres de Gertrudis le solicitan se investigue bien el caso. Gertrudis estuvo en la cárcel mientras su esposo seguía libre. Siglo XVIII es el caso que les acabo de leer. Imagínense, este es en 1634, el otro en 1700 y fracción. Y tenemos violencia doméstica. ¿Es reciente la violencia doméstica? No. Ustedes en un futuro estarán en puestos donde podrán hacer algo para remediar la violencia. ¿Y qué es lo que van a hacer para remediarla? Pues nos vamos al pasado, buscamos, entendemos el presente y damos soluciones para el futuro. Adelante, por favor. Estas también se las puse para que ustedes vieran un poquito sobre el tema de la violencia. Adelante. Accidentes en Monterrey. ¿Han ocurrido algunos? Sí, últimamente más, pero han ocurrido muchos accidentes que han dejado a la población muy asombrada. Yo solamente les voy a hablar de 3. Si ustedes quieren más accidentes, hacemos una segunda parte o ustedes buscan por ahí, ¿ok? También fue para que se divirtieran. Si se ríen es porque se sienten identificados. Ok, adelante. ¿Alguien lee el de arriba? Ok, fuerte. Incendio total del mercado y puente San Luisito sobre el río Santa Catarina. Hasta ahí. Un año antes de la inundación, imagínense, el río Santa Catarina no existía el puente Zaragoza. Ahí había un puente que se llamaba San Luisito. Era de 2 aguas, todo de madera. Y había muchos puestecitos en todo lo largo del puente. Y en 1908, ese puente se construyó en 1904. En 1908 se incendia. Y fue tan fuerte el incendio que se acabó el puente. Y estaba muy lindo el puente. Ustedes dirán, ¿cómo dices que estaba muy lindo si no lo viste? Ah, no lo vi físicamente. Pero sí vi muchas fotografías sobre ese puente de 2 aguas. Para que vean entonces ese gran accidente que hubo. En 1908 el puente se quema y luego un año después se inunda la ciudad, tremendo. ¿Quién lee el de abajo? Por favor. 1941. El 5 de enero en la antigua alberca Monterrey, explosión de una caldera con 5 muertos y otras personas más heridas. ¡Wow! Hay una explosión de una caldera con 5 muertos en la alberca Monterrey. ¿Alguien sabe, no de los que están acá que investigan mucho, por favor, maestros, no les digan, ¿alguien sabe dónde estaba la alberca Monterrey? ¡Wow! ¿Había una alberca en Monterrey? Sí, hay muchas ahora, pero había una alberca en Monterrey. ¿Alguien? Les doy una pista. ¿Dónde estaba la fuente Monterrey? ¿A poco había una fuente Monterrey? ¿Y qué tal si les dijera que había muchos ojos de agua en Monterrey? ¿Me dirían que soy mentirosa o que fue cierto? A ver. Claro que sí, por supuesto. En Santa Lucía y por el centro de la ciudad habían ojos de agua, por supuesto. Y uno de los últimos que por ahí se conocieron a mediados del siglo XX fue donde estaba ubicado la alberca Monterrey, los baños Monterrey. Los baños Monterrey no era el sanitario. Los baños Monterrey eran regaderas y era alberca donde se podía ir a pasar como un día de campo, muy rico. Estaba ubicado en la Fuente Monterrey, que esa sí la conocí. La Fuente Monterrey está ubicado en los cruces de las calles de Allende con Zaragoza. ¿Qué hay ahí ahora? ¿Alguien sabe? El Congreso, donde está la estatua de Diego de Montemayor, ahí era la Fuente Monterrey, por supuesto.
Es más, imaginen entonces, ¿qué había aquí antes de estar yo? ¿Qué había en este lugar de la preparatoria hace 100 años? No sé, ustedes tendrán que buscar. Adelante, por favor. ¿Alguien lee otro? Es el tercer accidente. ¿Quién lee el tercer accidente? ¿Quién lo lee? Rápido. Por favor. El 2 de junio, una gran góndola del teleférico en el Cerro de la Silla cayó al vacío, muriendo 4 personas, incluyendo 3 de los ingenieros constructores. El resto de las personas que viajaban en otras góndolas fueron rescatados por elementos de rescate especialmente de la ciudad de Monterrey. Imagínense, ya funciona. En 1961 había un teleférico, era la época que estaba el teleférico en el Cerro de la Silla, y de pronto hubo un gran accidente, cae el teleférico y mueren 3 ingenieros. Digo, porque si se les ha ocurrido hacer algo por la ciudad, piensen en qué cosas podemos hacer. Por ejemplo, los que no caminamos mucho, cómo llegar hasta la parte más alta del Cerro de la Silla, por ejemplo, o de la Sierra Madre, no sé. Aquí se les ocurrió un teleférico y miren entonces qué pasó. Un gran accidente en 1961. Es reciente, aunque a ustedes les parece muy, muy antiguo, pero es reciente. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Adelante, por favor. Este es el último tema. No podía dejarlo porque a ustedes les interesa mucho, supongo. Yo sé que ustedes no tienen novio ni novia, yo sé que para nada anda con eso, que no mandan twitters, que no en el Face no mandan tampoco inbox de amor ni nada por el estilo. Yo lo sé, yo sé que se están guardando hasta los 45 años para tener su primer novio y novia, lo sé, por supuesto. Yo sé, le pedí referencias al director y a sus maestras. Pero vamos a tratar el tema del amor. ¿Nunca se han preguntado cómo se cortejaba a la chica o si la chica cortejaba al chico? ¿Cómo se escribían? A ver. Bueno, no se escribía, pero a mí me contaba mi papá que antes mi abuelito que se pagaba por la novia, se dejaba tributo. Claro, por supuesto. En muchas familias y en muchos lugares se acostumbraba, por supuesto, era la dote. Él le tenía que pagar a la novia. Imagínense, iba a perder su soltería. O sea, tenía que pagarle. Bueno, hay también una historia que esa no se las voy a contar porque ya no me va a alcanzar el tiempo, pero búsquenla, por favor, o luego se las envío. Se llama La mujer que valía 10 vacas. Bueno, ahí está. Cuando a mí me la contaron, esto es paréntesis, es paréntesis. Cuando a mí me la contaron, yo me ofendí tanto. ¿Cómo? ¿Una mujer que vale 10 vacas? Pero luego cuando ya me contaron toda la historia, dije, wow, está hermosa, justamente. Pero no se las vamos a contar, ¿verdad que no? Luego la buscan. Ok, cartas de amor. ¿Cómo se cortejaba? ¿Cómo ha cambiado también el lenguaje? Por ejemplo, si ahorita no contesten y autoridades, tápense los ojos, los oídos, por favor, tápense los ojos. No escuchen, por favor. Pero fíjense, si ahorita yo les dijera, hacer el amor. 3X. 3X. Bueno, espero que no se hayan imaginado nada 3X, por supuesto, porque hacer el amor en el siglo XX, siglo XIX y hacia más atrás, significaba cortejar. ¿Cómo se dice ahora? Ser su quedante. Ah, ¿verdad? Bueno, el ser quedante era cortejar, era hacer el amor de aquellos tiempos. Y entonces, las cartas que les voy a presentar eran de su quedante. Estaban haciendo el amor, haciendo la corte a la chica. Y les voy a presentar algunas historias y el final es la historia completa. Adelante, por favor. La primera carta de amor la tenemos documentada en México, esto es en México, en 1571. Imagínense,
1571 ya tenemos la primera carta de amor. Y aquí está, fue escrita por Diego Rodríguez del Pozo. En ella expresa la admiración que siente por una mujer. Para conquistarla, Del Pozo presenta 3 dibujos de la mujer de cabello negro y suelto, por tanto un listón con pétalos y en la mano derecha una flor marchita. Ese documento me tocó verlo y era increíble. Es más, yo quería saber más de la mujer. Le dijo que sí, le dijo que no. La dibujó él bien enamorado. 1571. Por cierto, paréntesis, otro paréntesis. Cuando estaba en el archivo histórico me tocó ver el reporte de un policía. Ustedes saben que los policías cuando están en turno tienen que hacer un reporte y lo entregan cuando termina el turno. Bueno, me tocó ver el reporte de un policía que en la parte de atrás de su reporte había escrito un poema de amor. Yo, wow, hice la misma expresión. Y yo, ¿a quién se la dio? ¿A quién le llegó a la chica? Le dijo que sí, se casó con ella. Les digo, la historia es hurgar para poder completar este gran rompecabezas. Adelante, por favor. ¿Alguien lee el 1628 ahí arriba? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Alguien lo lee, por favor? Rápido. A ver, Lupita. Tú dijiste, ¿no ves? En 1728 encontramos una carta escrita por un amante anónimo en Puebla enviado con el alférez Falcon, donde comenta su tristeza de no tener a su amada cerca, deseando ver la cara que adoró y besó 1000 veces. Imagínense, un militar está escribiendo una carta donde expresa su tristeza porque extraña a la chica. La extraña y dice, deseo ver la cara que adoro y beso 1000 veces. Y es 1628. ¡Wow! ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Y luego hay una frase más que añade, será insoportable la vida, pues amar sin esperanza de corresponderse es añadir fuego al fuego. Imagínense, ¿a poco no se sienten así cuando el chico amado o la chica amada les voltea la cara o los desprecia? Yo sé que ustedes no, a ustedes no, yo sé. Pero aquí el alférez sufría y decía, eso es como añadirle fuego al fuego. Adelante, por favor. Esta carta yo se las voy a leer porque esta es una historia que cuando estaba dando un curso de historia, una de mis alumnas me contó. Yo vi la carta, lo vi de su puño y letra y les voy a contar el final de la carta, el final de la relación, porque me llamó muchísimo la atención. Esta persona, que fue por supuesto presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, él fue abuelito de esta alumna y me enseñó la carta. Y nótese la carta, permítame leerla toda. Se la se la dirige al padre de la chica, porque como ahora, igualito que ahora, cada vez que se quiere andar con una chica, primero se va con el papá y se le pide permiso. Lo sé. Y dice esta persona dirigido al papá, le dice al papá, me dirijo a usted con tanta franqueza, con tanta seguridad, para decir lo que ha motivado esta carta, y lleno de fe y de confianza, me hago la ilusión de una respuesta que venga a firmar en todo mis optimistas esperanzas. No hace todavía un año que el amor, ese gran estimulante de la vida, llamó a las puertas de mi corazón con toda su magnificencia, con todo su esplendor, con toda su grandeza. Desde entonces soy un esclavo del amor. La mujer que hizo nacer ese gran sentimiento en mi alma es la mejor de todas las mujeres. Ella me ha enseñado mucho, me ha enseñado a vivir, y por ella vivo, y por ella hablo a usted de esta manera. Adelante. Esa mujer es Aurora, la hijita de usted, que lleva en su almita blanca de ser superior, cual manojo de blancas y perfumadas gardenias, todas las virtudes que forman la más grande riqueza con que un padre puede dotar a sus hijos.
riqueza no igualable con ninguna riqueza de la tierra. Y bien, como dije al principio, he creído un deber de caballero manifestarle nuestros amores, para que, engrandecido con vuestra aprobación, vengan a llenarnos de felicidad y de paz. Adelante. Yo no tengo nada que ofrecerle a su hija, más que un hombre limpio y honrado, descendiente de una familia muy humilde, pero muy honorable. Y para terminar, solo me resta manifestarle que mi amor a su hijita es sagrado, y que juro por la ceniza de mis padres y por mi nombre de hombre honrado, que de dar usted su consentimiento, sabré hacerla feliz. Espero sus impresiones sobre el particular, sintiéndome grato ratificar a usted mi cariño y respeto. El autor de la carta, Luis Tijerina Almaguer, 30 de junio de 1921. Luis Tijerina Almaguer, es cierto, no tenía ni un peso, pero era un hombre honrado, caballero, y tenía un nombre limpio. El papá de Aurorita, déjenme les digo, que dio su consentimiento. Y por acá ya reconocieron al profesor Almaguer, esta persona, porque no daban un peso a nadie, pero que él se atrevió a hablarle a su papá. Esta persona llegó a ser no nada más el presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, sino también llegó a ser profesor, llegó a ser poeta y tiene en su haber muchos logros. Aurorita y Luis Tijerina Almaguer. Y bueno, ustedes dirán cómo terminó. Se casaron, fueron felices, por supuesto, y el amor fue hasta el final de la vida. No sé si alguien sabe la historia, pero sí la sabe más. Bueno, su nieta me la contó y a mí me impresionó muchísimo. ¿Para qué ven el amor hasta dónde va? Cuando ya eran abuelitos, bueno, cuando ya estaban ellos chiquitos, los nietos, pero ya eran abuelitos, se murió Aurorita. Y él la sintió muchísimo y un mes después de su muerte, él falleció también. Este amor empezó en 1921. Tiempo después, con un mes de diferencia, los dos fallecen. Y ese es el final de esta tan hermosa carta de amor. Adelante. Adelante. Retomando entonces, la historia es una ciencia de construcción. Es decir, no está dicho todo en historia. Tenemos la historia de sus papás, la historia de sus abuelos, la historia de la preparatoria, Pablo Olivas. ¿Quién va a contar la historia de la preparatoria, Pablo Olivas? Por ejemplo, ¿qué pensaban? ¿Si tienen cuántos años, maestro Moisés? 93. Es que él es la autoridad máxima acá. 93 años. El primer preparatoriano, el primer alumno de acá, o el primer grupo de alumnos, ¿qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Tenían amores fallidos? ¿Reprobaban? O a lo mejor no reprobaban ellos. Yo sé que ustedes tampoco. Pero ¿qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Quiénes eran? Si ustedes se fijan, estamos por acá en una preparatoria que tiene mucha trayectoria, que de hecho es una de las preparatorias que está en la documentación histórica. Es más, me tocó ver, maestro Moisés, me tocó ver el primer examen o uno de los primeros exámenes de una de las primeras alumnas de corte y confección. Corte y confección, y el examen, wow, de verdad que me impresionó muchísimo, porque su examen era todos los puntos de, ¿cómo se dice?, de costura, todos los puntos de costura que yo había escuchado en los documentos, pero que ni siquiera sabía qué eran. Y ahí los pude ver visualmente porque había un diario con todo eso, que ahora también, de pronto ya se cambió el nombre, pero se hace. Bueno, ¿qué pensaban esos chicos? ¿Qué hacían? ¿Qué comían? ¿Qué creían? Imagínense si de pronto todos ellos hubieran escrito algo. Ahorita ustedes podrán decir, oye, simplemente, a ver, escribió un poema, me lo copio y se lo doy a mi novia. No sé. ¿Qué escribían? ¿Cómo era su letra? ¿Tenían laptops, internet? No, por supuesto. Entonces, ¿cómo se divertían? Y es ahí donde entran ustedes, su historia. ¿Van a dejar nada más que lo que están sintiendo ahorita se quede así y que dentro de 200 años nadie sepa?
nadie escuche. Imagínense si ustedes escriben simplemente, en el año 2014 estuvimos festejando el 93 aniversario de la prepa y hubo pastel y el pastel estaba delicioso y era de 3 leches o de chocolate o de... ¡Wow! Ya por lo menos alguien dentro de 200 años, un historiador va a decir, ¡wow! Comieron pastel, ¡qué rico! La historia entonces no está terminada, hay que hacerla. Adelante. La historia entonces, ya sabemos por qué, es una ciencia que estudia el pasado para comprender el presente y ver hacia el futuro. Por eso la historia no es aburrida, la historia es una aventura, la historia es una manera de todos los días, no nada más estar hurgando en el pasado, sino descubriendo cosas. Es como, si quieren ustedes, es como un chisme grandote, pero también es buscar la verdad y encontrar la verdad. ¡Wow! A ver, los túneles, o el cerro del Topo Chico, ¡wow! Y ya sé la verdad, porque busqué en la historia, porque la historia es una ciencia con todo el rigor científico. Adelante. Y entonces les invito a hacer, aunque no ahorita no sean historiadores, les invito a empezar a hacer el papel de historiador, a quitar mitos y a buscar la verdad. Busquen en sus casas, busquen una fotografía de su abuelita cuando era chiquita como ustedes. Su abuelita, si estuvo en la preparatoria, ¿cómo era la preparatoria de su abuelita? O su mamá a lo mejor, no sé, esa receta tan rica que cocina, ¿ella la inventó o de pronto viene de generación a generación? Capaz de que ahí tiene un gran negocio. Piensen entonces, el papel del historiador es la búsqueda de la verdad. La historia es una aventura por el tiempo. Y la ventaja del historiador es que conoce el pasado, el presente y ve hacia el futuro. Nunca me he aburrido estudiando historia, jamás. Al contrario, he podido descubrir muchas cosas como las 2 que les dije al inicio. Y como nadie me preguntó, ya no lo voy a decir. Adelante. Y con esto terminamos la exposición. Gracias. Gracias. Ah, sí, por favor. Muy bien, vamos a dejar un espacio. Les pido un momento de su atención, por favor. Vamos a dejar un espacio para algunas preguntas, si quieren hacerle a la maestra Margarita que está aquí, aprovechando la oportunidad, levantando su mano, por favor. A ver, no sé. A ver, Perdón, no te escuché la segunda parte. Chica inteligente. El Cerro del Topo Chico es el que está enfrente, por supuesto. Ustedes dirán, ¿por qué se llama Topo Chico? Porque si ustedes lo ven de arriba hacia abajo, parece un topo pequeño que está echado. Ah, ¿verdad? Sí. Porque había un topo grande, por supuesto. Y no hay ningún volcán en el Cerro del Topo Chico, definitivo. En ningún documento hacen referencia y los geólogos también afirman eso. El historiador busca en los 3 tiempos, no nada más en el pasado, busca también en el presente para ver hacia el futuro. Entonces, no hay ningún volcán. Si sale en el Cerro de la Silla es otra cosa. Yo dije en el Cerro del Topo. No es cierto. Ok, a ver, también hay... Bueno, hay una leyenda de Monterrey que dice que en la clínica 25 del 7º piso está sellado porque ahí se murió una enfermera que se suicidó porque le daba medicamentos a los enfermos terminales y dicen que ahí se sigue apareciendo y todo eso. Entonces yo quería saber si en realidad sí existió esa leyenda, si fue cierta. Bueno, gracias por la pregunta. Es cierto que se dice eso, pero no está comprobado, obviamente, que eso suceda. Sin embargo, eso nos lleva a ver que hay muchas leyendas. Les dije que ustedes, buzos, hay que matar mitos y hay que buscar la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de cada una de las leyendas? Porque hay leyendas inventadas. Hay gente que de pronto pone una placa y dice, aquí se aparece la Llorona. Y todo el mundo, ¡ay, ahí se...! No, por eso hay que buscar la verdad. Siempre, pero podemos ver, chequen el dato, eso ocurre
recientemente en un edificio de la Clínica 25. ¿Desde cuándo se habla de aparecidos? Hay documentos en el Archivo Histórico de Monterrey donde, es más, ahorita se me recuerdo uno, un preso se fuga de la cárcel porque dice que hay fantasmas. Sí, sí, sí. Tiene miedo y se escapa de la cárcel, lo aprende y él está muy asustado y dice, no me puedo regresar a la cárcel porque hay fantasmas. Bueno, lo que hace un historiador, y en este caso ustedes pueden hacer también lo mismo, es buscar, si es cierto o no, cuál es el origen de esa leyenda. Y se van a dar cuenta que en cada construcción hay una leyenda de un muerto y luego que se aparece. No nada más ahí, en cualquier hospital, en el hospital, bueno, en todos los hospitales hay leyendas sobre aparecidos, muertos y aparecidos. Ay, me acaban de decir Lecovía, por favor, ya Lecovía tiene su aparecida. A ver, allá por favor, pero busquen cuál es el origen. ¿Allá alguien tenía una pregunta? Gracias, chico, listo por... No hay ninguna referencia. Hasta el momento, ojo, hasta el momento, 2014, no ha habido ninguna referencia, ninguna comprobación de la existencia de esos túneles. Sin embargo, habría que hacer investigación, sobre todo historia testimonial, para ver si existen o no. Sin embargo, les digo, hay muchas posibilidades de que por supuesto no, y hasta el momento no hay ninguna referencia a túneles en la ciudad. La única referencia es en 1890 más o menos, una persona del Cerro del Obispado tiene una casa de un lado y la otra casa del otro lado de la calle y quiere hacer un túnel para que se comuniquen las dos casas. Es la única referencia que tenemos. Primero, muchas gracias, está muy amena su charla, que un poco tarde. Y quisiera preguntar, no sé si lo explico al principio, ¿de dónde viene lo de Sultana del Norte y lo de Regiomontana? Gracias, qué bueno que no me preguntó lo de los codos porque eso ya todo el mundo lo sabe. Normalmente se habla de la Sultana del Norte haciendo referencia al nombre de Monterrey. De hecho, el nombre de Monterrey siempre se dice que se hizo por dar a la ciudad el nombre, etcétera, etcétera, pero sobre todo se puso el nombre de Monterrey por el conde de Monterrey, por eso se le llama Monterrey. Y entonces el nombre se habla de algo, de un reinado, de un reino. Y si usted se acuerda, vinieron por acá, de hecho también por ahí hay muchas historias al respecto, que vinieron los judíos por acá a estar con Luis Carvajal y de la Cueva, las familias judías, y después, posteriormente, vinieron muchos que no eran judíos, pero eran de la Palestina y luego de otras partes de Asia, donde efectivamente hay, a los reyes se les llama sultanes. Y a partir del siglo XX es cuando se empieza a denominar, en lugar de ciudad reinera, ciudad sultana. Tanto así que hasta la actualidad el equipo de béisbol se llama Sultanes. Pero es en relación con el nombre de el reino, el nuevo reino de León y luego la ciudad del Monte del Rey. De hecho, se maneja el Monte del Rey como si fuera el Cerro de la Silla. Los indígenas no le llamaban Cerro de la Silla, los indígenas decían que era el cerro del rostro hacia arriba. Si ustedes ven el Cerro de la Silla, es como un rostro viendo hacia el cielo. Pero antes de 1900 no hay ninguna referencia a Sultana de Monterrey. Eso es después de la industrialización y después de que se quiere también hacer referencia al nombre del reino. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, acá. Si el cerro de Topo Chico se dice así porque se ve el topo hacia arriba, porque le pusieron obispado. Ese es pan comido, ¿verdad? ¿Alguien sabe la respuesta? Esa era la casa, la que iba a ser la casa de un obispo de Monterrey. Por eso se le llamaba obispado. Ahí el palacio, de hecho, el Palacio del Obispado, ese museo que ahora está fantástico, que espero ustedes hayan ido muchas veces. En el cerro justamente se puso ahí la casa, que ahora es el Palacio del Obispado, o más bien, que ahora es el Museo del Obispado. El cerro no se llamaba Cerro del Obispado, se llamaba... ¿Nadie?
El cerro se llamaba Loma de Vera. Loma de Vera, así se llamaba, la Loma de Vera. En la Loma de Vera se va a construir la casa del señor obispo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego después, Cerro del Obispado. Fíjense cómo también los nombres, de dónde vienen. ¿Por qué se llama Cerro del Obispado? Si en los mapas antiguos viene Loma de Vera. Es más, ¿ustedes han visto la película Volver al Futuro 3? Sí. Ya sabía. Bueno, en Volver al Futuro 3, ¿se acuerdan cuando está, ¿cómo se llama este chico? Martin diciendo, wow, es que este por ahí, cañón se llamaba Clara no sé qué. Sí, espérame, no, ya no se va a llamar así porque ya salvaron a Clara. Se fijan, están jugando con la historia. Ahí en esa película, en estas 3 películas, juegan con los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces, los nombres también, conocemos el Cerro del Obispado por ese palacio, por esa casa que no habitó por mucho tiempo, pero se llamaba Loma de Vera. ¿Quién más iba a preguntar? Bueno, diferente a lo que estaban comentando, yo tengo mucho una duda por algo que me contó mi padre sobre que a nosotros aquí en Monterrey nos llaman los codos. Entonces, quiero saber el por qué, y según él, por una fábrica, pero ¿qué fábrica? Y así como a nosotros nos dicen los codos, y en el DF chilangos, ¿por qué es así? Tiene que ver, por supuesto, con el pasado. Y ese les digo que es muy fácil, hasta la maestra lo quiere decir, o lo digo yo. ¿Ustedes han ido a el Parque Fundidora? Sí. Y sí saben que era ahí, ¿verdad? La Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey. De hecho, una gran compañía, tan grande, que todos los habitantes de Monterrey, la mayoría de los habitantes de Monterrey tenía un amigo o un familiar, o el amigo de un amigo trabajando en Fundidora. Y antes se le llamaba La Maestranza. Entonces, bueno, hay una versión que es la más, ojo, es la más aceptada, pero todavía no podemos decir 100% seguros, ¿sí? Por la versión más aceptada es de que otras partes de la República mandaban pedir ciertas, bueno, por ahí, ¿cómo se le llama? Sí, conexiones que parecían coditos, así como la sopita, así las conexiones. Y entonces siempre, los codos de Monterrey, sí, llama, por favor llama y pide tantos codos a Monterrey, a la fábrica de Fundidora, de Fierro y Acero de Monterrey. Y entonces ahí se quedó, sí, los codos de Monterrey. Pero como ustedes saben, los mexicanos, tan ingeniosos que somos, entonces cuando hablamos de codo, y la connotación es, él es codo, no le pidas prestado, porque es más, él no va a aportar. Pero de ahí sale más o menos. Pero es la versión más aceptada, ¿sí? Hasta la actualidad. ¡Wow! No terminaría en pocos minutos de decirte por qué cerró. Ahí hay varios libros que te gustaría muchísimo leer. De hecho, no sé si en esa versión o en la segunda versión que todavía no sale, viene una respuesta al respecto. Fundidora cerró en 1986. Mayo del 86, yo estaba estudiando y cuando nos llega, no había internet tampoco. En 86 no había internet, no había computadoras, no había celulares, sí, increíble, pero nos divertíamos. En 86 de pronto llega el rumor en los pasillos de la facultad, cerró Fundidora y todo, como si hubieran dicho, aterrizó un ovni en el Palacio de Gobierno. No, bueno, eso no va a ser algo más dramático. Cerró Fundidora y hay muchas razones, vale la pena que sí se dedique un poquito de tiempo, hay muchas razones, hay varias versiones, pero hay que buscar un poquito más al respecto. Sí. Es cierto que hubo un fatal accidente en Fundidora que Rumores, ¿qué tiene que hacer un historiador? ¿Y ustedes también? Buscar la verdad. A ver, es cierto que hubo muchos accidentes, por supuesto. Uno de los más conocidos, que no les puse ahí, por supuesto, es de esa góndola. Que es más, los testigos, que esa es historia testimonial, por eso les digo, hay que recuperarla. Los testigos dicen que se cayó la caldera, es decir, esa caldera, ¿se han visto la caldera, la que está ahí? Bueno, una similar, iba hacia arriba, había como una especie de riel, un riel más bien, iba la caldera, se voltea,
cae a varias personas, algunos dicen que 3, otros dicen que 5, por eso tenemos que buscar la verdad, y desaparecieron completamente. Dicen, pero es la versión que los testigos coinciden. ¿Qué se ha escrito sobre eso? No mucho. Por eso, entonces, para completar ese rompecabezas, tenemos que buscar y poder escribir. ¿Qué le van a contar a sus hijos? Ah, es que se va a Monterrey. Ah, se llama Monterrey porque sí. El Cerro del Obispado. Ah, Cerro del Obispado, ya, no preguntes. Hay que buscar entonces y ver si eso es cierto. Pero la versión ahorita de todos los testigos es que es efectivamente, pero no fue el único accidente que hubo en Fundidora. ¿Alguien más? Antes escribía cartas de amor, pero en el rancho se decía que se robaban a las mujeres. Eran mujeres fáciles. No. Claro que no. No. En las costumbres igual que ahora hay la posibilidad de robarte a la novia, por supuesto, siempre. El robarse a la novia, igual que ahora, es con o sin el consentimiento. Había épocas muy difíciles donde efectivamente se robaban a la novia sin consentimiento, se robaban a las mujeres. Por ejemplo, durante la Revolución, hay mucha documentación que lo prueba. De pronto iban los revolucionarios y veían una chica por ahí, no sé, con el cántaro, con la canasta, y de pronto, ¡fum!, la agarraban y se la subían al caballo. ¡Ojo! Una mujer que la agarraban por la cintura y la subían al caballo, aunque a la cuadra la bajaran, ya no era pura y casta. Eso se creía, era la costumbre. ¿Por qué creen que les digo que hay que buscar y empezar también nosotros a escribir? ¿Cuáles son nuestras costumbres en la actualidad? Sí, en la actualidad. ¿Cómo? A la cuadra. Pero una mujer que fuera bajada, hay documentación donde las chicas que de pronto sí se arrepentían, el chico no, sí, pobrecita, y la bajaba del caballo, ella ya no la aceptaba a su papá, no la aceptaba a la comunidad, ya mejor se iba con los revolucionarios porque no había posibilidades de que la aceptaran en la sociedad. Y está documentado. Entonces, era sin su consentimiento. Hay otros relatos donde sí es con consentimiento, es decir, como que, bueno, yo hago como que voy por el pan y tú y luego, y sí hay también, por supuesto. Como también hay la otra versión donde, igual que en la actualidad, donde se hacen todas las cosas tranquilamente, se pide el permiso. Lo que es cierto es, siempre se tenía que hacer con el consentimiento del padre. Y antes de como que agarrarle la manita o etcétera, siempre era mediante cartas. Ah, bueno, ¿cómo les explico esto? De hecho, antropológicamente, la mujer es un objeto de intercambio. De hecho, el matrimonio antropológicamente surge como objeto de intercambio la mujer. De eso ya supongo que les habrán explicado bueno, no sé, pero en antropología, si ustedes buscan, por ejemplo, Claudia Levi-Strauss habla sobre el origen del matrimonio antropológicamente hablando. Y ahí está una venta de mujeres. ¿Sí? Muy bien. Agradezcamos con un aplauso a la maestra Margarita Domínguez por su presencia. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Para dar por terminado, agradecemos el apoyo del Departamento de Educación a Distancia para la realización de este evento, así como a los alumnos, maestros y autoridades de esta preparatoria. Muchas gracias.